Soy pastor de la cárcel de mujeres más grande de Colombia, que es un proyecto misionero. Ayúdeme a orar porque en la cárcel las mujeres se convierten menos que los hombres. Porque una mujer que es más emocional que el hombre o es emocional, ella es muy difícil de abordar cuando ella se desconecta de su realidad. Una mujer es muy difícil de volver a poner en su lugar, y encontramos una obra bien complicada, y en Bogotá está la cárcel más grande para mujeres. Hay 4.000 mujeres privadas de la libertad en esa cárcel. Hay niños en la cárcel, porque si una mujer queda en embarazo no le pueden quitar su hijo hasta los 3 años, lo puede tener ahí. Es decir, que ahí encuentra niños, encuentra un patio donde hay cochecitos, caminadores. Los niños llegan hasta la reja, la guardiana les cierra. Es algo muy terrible. De verdad, yo llevo 24 años y solo 3 años trabajando en la cárcel de mujeres, pero mire, para mí eso ha sido una tremenda bendición. Un reto, sí, porque la cárcel del Buen Pastor, que es tan grande, se lleva predicando 33 años en esa cárcel y Dios se ha glorificado. Hoy entramos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hermano, hoy tenemos 70 mujeres en culto, gloria al nombre de Jesús. Hemos bautizado casi 30 mujeres en el nombre de Jesús. Dios es muy bueno. Nos acaban de dar un salón para la iglesia de 70 metros en la cárcel. En ninguna cárcel en Colombia han hecho eso. Tenemos un salón, ya el consistorio nos mandó para arreglar el salón. Hay iglesia en la cárcel de mujeres, el Buen Pastor de Bogotá. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tenemos 47 años de estar predicando en las cárceles a los doblemente cautivos, y hay un resultado de 25.500 bautizados en el nombre de Jesús. Y de los más de 5.300 pastores que hay conmigo en Colombia, 53 son fruto de la cárcel. Aplauda también eso. Dios levanta del muladar, ¿verdad? Dios es muy bueno, gloria a Dios. Con el hermano Ariel somos fruto de este trabajo. Yo también me convertí en la cárcel, yo fui bautizado en la cárcel, también me casé en la cárcel. Por acá tengo las evidencias, mire, aquí está mi matrimonio en la cárcel, condenado a 16 años. ¿Qué mujer va y se entrega ya a casarse con esa condena? Dios, que es bueno y le ayuda. Vea, matrimonio en el nombre de Jesús en la cárcel. Y también fui bautizado en el nombre de Jesús. Vean, en una caneca de 1.000 litros de agua, donde lavaban los platos de la alabanza que le dan a los privados de la libertad. 5 minuticos, no lave el plato que me van a bautizar. Salí con un ollejo de cebolla por aquí, pero libre, salvo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que Dios está haciendo en las cárceles. Amén, es una bendición. Por eso necesitamos sus oraciones. Hay un grupo de apoyo. Busque al pastor Víctor, a su esposa, dígale: hermano, yo quiero hacer parte de su grupo de oración. Y él tiene un programa de oración, ¿verdad? Y cada mes como que es que ayunan y oran. Búsquelo y ayuden a orar por esta pareja, porque son el blanco número 1 de los ataques del enemigo. Yo el otro día me puse a hablar allá con una de las que manda en la cárcel. Me dijo: usted sí es muy valiente, pastor. Y yo le dije: ¿y eso? Sí, pues el Señor que le da valentía. Dijo: no, en serio, usted sabe lo que pasa aquí en esta cárcel. No manda el IMPEC, manda la comunidad LGTBI. Aquí las mujeres, cuando llegan, las perfilamos a ser mujeres o hombres. Llega, y si tiene aspecto de pronto en sus rasgos fuertes, va a ser hombre mientras esté aquí. La peluqueamos, la fajamos, le damos hasta hormonas, y tiene que desarrollar su papel de hombre. No si quiere, le toca. Y si es muy bonita, tiene que hacer el papel de mujer. ¿Cómo así? Ellos mandan allá. Y las mujeres que quedan en embarazo, porque sus esposos van el día de la visita conyugal, y el hombre parece un perrito, ¿verdad? Quiere marcar a su víctima, la deja embarazada, y ellas se dan cuenta y le producen un aborto. ¿Y sabe qué hacen con el aborto? Hacen vudú en la cárcel. Y meten cosas entre las paredes, esconden los celulares con los que extorsionan, esconden armas. Y el objetivo número 1 de esa brujería es en contra de la iglesia de Jesucristo.
Yo no me podía parar de esa silla cuando me dijo eso. Yo dije, ¿en serio? Me hacía como el loco, hermano, pero desde que soy pastor ahí he recibido unos ataques impresionantes del enemigo, de salud, de economía, no, una cosa terrible. Me ha querido el enemigo borrar del mapa, pero tengo uno poderoso que me guarda, amén. Estamos en el hueco de su mano, gloria al Señor. Y la Biblia dice, de lo que sabemos, de eso hablamos, de lo que hemos visto, de eso testificamos. Pues cuando yo miro la Biblia, yo veo cárcel. ¿Por qué? Porque el Señor me libertó. Yo me perdí en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá estudiando publicidad. 2 semestres de publicidad, y salía dizque a tomar onces, y las onces eran todas esas discotecas de al frente de la universidad. Y ahí encontré las drogas, ahí encontré la fornicación, y me fui por un tobogán. Y resulté robando a nivel internacional, asaltaba bancos, joyerías. Por allá conocí a la hermana Sandra, yo la vi y dije, oiga, esta es colombiana. Ay, mire, y es chora. Y me la llevé a vivir como a los 3 días. ¿Qué iba yo a saber que iba a ser mi esposa, la hermana Sandra? Porque allá también se mueve Jesucristo, amén. Porque nosotros no lo estábamos buscando, Él nos buscó a nosotros. Porque esto no es por obras para que nadie se gloríe, sino por su misericordia. Amén. Entonces mire hasta dónde me llevó el enemigo. Pero hoy le doy la gloria a Dios porque me regaló un ministerio muy hermoso. Y en vez de ser un publicista famoso, ahora soy el pastor carcelario, y me fascina eso. Pero tengo conocimiento de causa. Ellas me llegan allá drogadas y yo sé que para eso hay gotas. Yo le dije, ¿y qué? Y se echó gotas y se le olvidó echarse perfume. Ay, mi pastor, usted se las sabe todas. No, pastor, siéntese ahí, vaya, pase la traba, mija. O así es con mi esposa, ¿sí me entiende? Entonces uno las mantiene a la línea, porque yo creo que el Señor salva presos para que salven presos, salva doctores para que salven doctores, ¿verdad? Y hoy tenemos este lema, ¿verdad? Proclamando libertad. Entonces, qué importante es que hoy usted reciba esta palabra y me ayude a orar, porque necesitamos ganar a esos doblemente cautivos, porque estoy seguro que uno que usted se gane de allá, ese solo va a hacer estragos en esa cárcel. Amén. Porque así me ha pasado, para la gloria de Dios, al hermano Ariel también. Para ponerle un ejemplo, para mí, para que usted se haga la idea, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué cuando un joven se va por ese mundo es tan difícil traerlo? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque a veces usted dice, oiga, esa gente no cambia, o alguien de nosotros cae en pecado, algún joven, algún hermano se va por ese tobogán del pecado y es tan difícil traerlo. Entonces, el mayor imitador de las cosas de Dios, ¿quién es? El enemigo. Él sabe imitar y sabe enredar al hombre, porque el objetivo número 1 del enemigo es el alma de los seres humanos. Entonces él trata de alguna forma de engañarlo, y lo ha engañado por muchos tiempos, pero cuando el Señor lo sorprende y salva al más vil pecador, queda con los crespos hechos, ¿verdad? Entonces él hace lo que pueda y trata de enredar al hombre hasta donde le sea posible para poder reclamar su alma si se muere en pecado, porque para eso está el enemigo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo tiene dos armas poderosas, que es la misericordia y la gracia bendita, gloria al Señor. Y el diablo pierde todas sus artimañas, porque vea el Señor cómo salva al más vil pecador. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Pone a pecar al hombre, y no solo lo pone a pecar, sino que le echa una atadura a ese pecado. Porque cuando un joven se hace un tatuaje, se está tatuando ahí un futbolista, una mujer, un equipo, el escudo, entran varias agujas en el cuerpo, que sale. ¿Y eso qué? Eso no es un pacto. Claro. Yo en Florencia, Caquetá, estaba en un programa orando por un muchacho que había pertenecido a la brujería, al sicariato, y el hombre fue libre todo, pero la mano tenía un problema. Él venía al altar y movía la mano hacia una velocidad impresionante, y yo decía, ¿eso es del Espíritu o qué será? Como una reacción del Espíritu Santo. Pero se vino el compañero de él que lo conocía y dijo,
Él hizo un pacto con ese brazo, pastor, ore por él. Un pacto. Claro, me acerqué y tenía dragones, unas cosas horribles en el brazo. Con esa mano es que disparaba y no fallaba, disparaba así para el aire y le pegaba a la víctima. Esos son ataduras, son pactos que el enemigo pone. Por eso hoy ve los futbolistas la pierna entera, se la tatúan y le pegan hacia el balón y hace así y hace gol. Y esos son los que nosotros seguimos. Gente que ese es el mundo, se tienen que atar, se tienen que pactar a algo para tener un resultado. Pero nosotros tenemos un pacto más glorioso, un pacto bendito que se hizo en la cruz, que tiene más poder, que tiene salvación, que tiene vida y vida en abundancia. Entonces se da cuenta un joven, uno va a la cárcel y ve hombres sin camiseta jugando parqués, allí voltean una caneca y un parqués grande y están jugando y uno los ve sin camiseta y una mujer desnuda tatuada en la espalda. Yo no necesito ya preguntarle por qué delito está. ¿Está por delito sexual? Y así sí, se refleja, lo que hay en el corazón no habla la boca, pero lo refleja en el cuerpo. Y todas esas cosas que van ligadas a que haya sangre son pactos, son ataduras. O dígame, cuando un hombre o una mujer pierde la virginidad, ¿hay sangre o no hay sangre? Claro. Y si la pierde en fornicación, entonces, ¿y con quién la perdió? Con el bandido del barrio. Su hija perdió la virginidad con el sicario del pueblo, porque les empieza a traer ese mundo y cae en pecado con ese hombre. Y después dígale, vaya a la iglesia, mamita. ¿Va a poder? No, está atada. Ese hombre le descargó todas esas energías, todos esos demonios se los transfirió, hasta el rostro le cambia a la muchacha porque ahora está amargada, y el que le hizo el daño está feliz, porque eso hace el abusador, le quita la inocencia a la persona que abusa porque le falta la paz y la encuentra en ese acto y descarga toda su ira, todo su enojo en esa víctima y él queda libre, él vuelve a tener vida. Ese es el mundo en el que se mueve el enemigo, y ese fue el que vino a rescatar el Señor Jesucristo. El joven que en la antigüedad el papá decía, ¿cuántos años tiene? 14, 15, vamos, y lo llevaba por allá para un bar y hacía que perdiera su virginidad. Hágame el favor, búsqueme la mujer más experimentada de aquí. Usted sabía que cuando hay una relación sexual y usted se vuelve uno con la persona, no solo se transfieren cosas biológicas sino espirituales. Claro. Y una mujer de esas que en el día con qué cantidad de espíritus se ha relacionado, viene el niño virgen y se los transfiere. Y el papá piensa que está haciendo bien, después lo ve con el ojo colombino peleando en el pueblo, después lo ve con un cigarrillo y dice, ahora sí tiene pinta de macho. Lo acaba de consagrar a las tinieblas. Y esa es la gente que nos toca ir a predicarle y traerlo aquí. Por esto no es tan fácil. Esto por eso tiene que tener oración y ayuno y poder del Espíritu Santo para que rompa esas ataduras. Dice, a causa de la unción los yugos se pudrirán, y la única iglesia que tiene la unción del Santo se llama la iglesia pentecostal, a la que la acompaña el movimiento del Espíritu Santo en señal de hablar en otras lenguas. Aleluya. Por eso es que esta iglesia tiene resultados, porque nos acompaña el Todopoderoso, porque Él unge a las personas, les da vida, les da libertad, y la vida es mayor que la muerte. La luz es mayor que las tinieblas. Santo es el Señor. Entonces ese es ese mundo. La gente se tatúa, la gente se hace expansiones y anhelan nuestros muchachos ir a rayarse el cuero. Me decía uno, pastor, yo me quiero tatuar un uno bien grande en la espalda porque Dios es uno. Y hablo mentiroso. Y en la cárcel, usted ve en la cárcel, esos muchachos están consagrados a las tinieblas y usted los brazos y parecen bocachicos. De aquí hasta acá se cortan porque les produce placer. Por sacrificio. Yo le decía a uno, venga, pero dígame por qué se corta. Y porque yo lo veía que se cortaba y tenía un tatuaje aquí, un monacho como de un duende, y le ponía la sangre ahí al muñeco. Y venga, explíqueme qué pasó ahí. Y yo, uy, no, salió a correr. Y un día lo cogí y bueno, ahora sí explíqueme. Y dijo, pastor, para que me traiga droga, explíqueme usted qué pasa ahí.
Yo no sé, pero hacen pactos. Lo encierran toda la noche en el calabozo, en la celda, que no hay poder humano, no hay cómo llegue la droga allá. Y usted lo escucha por allá gritar en la noche, ¿sí o no? Gritan, comando, y le pegan al candado, comando. Cuando escucha usted por allá que se traquea, se rompe el lavamanos, la taza, y se empieza a cortar con la losa de lo que se rompió del lavamanos, que eso corta terriblemente. Se muere, comando, se muere. Empieza a salir la sangre de esa celda y al otro día amanece todo trabado. ¿Qué pasó? Me tocó así para que me trajera droga. Esas son las tinieblas, eso es lo que se ha perdido, eso es lo que hay en la cárcel. Pero sí sabe que tiene usted, ¿no? Usted tiene lo que contrarresta la muerte. Usted tiene el poder del Espíritu Santo, gloria al Señor. ¿Y qué me dice la mujer? Que fuera de eso, que cae en la fornicación, en el adulterio, queda en embarazo, y entonces dice: me voy a deshacer de esto. Y vaya, acaba con la vida de su propio hijo. ¿Eso cómo se llama? ¿Hay sangre ahí o no hay sangre? La de su propio hijo. Se llama sacrificio de sangre en primer grado de consanguinidad. Eso lo practican los satanistas. Ninguna madre es capaz de deshacer a su hijo en el vientre. Imagínese, después de que hace eso, ¿para qué sirve el vientre de esa mujer? ¿Para qué sirve esa mujer? No le sirve al mundo, no le sirve al diablo más, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo la hace nueva. Su sangre bendita, su poderoso espíritu, porque esto éramos muchos de nosotros. ¿Qué no practicamos en ese mundo? Pero aquí estamos lavados, santificados y libres. Gloria al Señor. Me encantó lo que dijo el predicador esta mañana, porque la libertad es un estado del alma. Y ese estado lo produce el poder del Espíritu Santo. Por eso es que somos verdaderamente libres. Aleluya. Libres en abundancia. Y a cada persona que busca una línea de esas del pecado, lo gobierna, lo lidera un espíritu. Por eso la Biblia dice que cuando el espíritu sale, dice: anda por lugares secos buscando reposo. ¿Qué quiere decir? Que un espíritu, una huestes de maldad, esas, lo que más le produce placer, ¿qué es? No entrar en un animal, en un ser humano. Y cuando usted peca, eso entra. Usted le da la autoridad de entrar. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a gobernarlo y le empieza a pedir alimento. Yo en mi caso, yo tenía un espíritu de hurto que adquirí, porque yo me metí con una mujer mayor cuando estaba en la universidad, y esa mujer era jíbara, era bandida, y ahí perdí mi virginidad. ¿Y cómo quedé? Consagrado para esas tinieblas. Me manejaba: vaya a ver a robar con mis hermanos. Y yo, un niño de la casa, y empecé a robar así cosas que en la moto, radios de carro y cadenas y celulares. Pero como tenía estudio, yo dije: el mismo susto que me dan ahí, mejor lo hago en un banco y sale más plata. Y me metí con una banda y resulté con oficiales, suboficiales, fiscalías, y ya eran nóminas, ya eran bancos, ya eran cosas más terribles. Y métale y alimente ese espíritu. Y cuando yo tenía ganas de desayunar, de almorzar, antes de hacerlo tenía que robarme algo. Así le pasa al que practica el homosexualismo, el sicariato. Llega el momento en que si no mata, no duerme. No tiene paz, lo atormenta ese demonio hasta que lo haga. Porque yo lo vi en compañeros que decían: Freddy, ya no puedo más. Pero mire, ahí hay droga que quiere consumir. No, no es eso. Usted sabe que saque la moto, y sacaba uno la moto, y hasta que no hacía algo por ahí, no descansaba. Y lo hacía y hacía. Ese es el mundo que está perdido. Ese es el mundo al que tenemos que ir a rescatar. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Porque es que está la iglesia, la única iglesia que puede ir a romper esas cadenas. No hay otra, es usted y soy yo. Yo estaba así y me cogía ahí a robar. Yo decía: ¿en serio? Pero es que ahorita no, yo con plata en el bolsillo no, algo tiene que robar. Y me tocaba, yo saludaba a cualquier amigo y me tocaba vacunarlo. No es que ahorita no me vaya a saludar. Los pastores del distrito los voy a saludar y dicen: eche las manos por encima, Freddy, por abajo no, mi hijo, eso yo todavía no creo en la obra del Espíritu Santo así como así. Hermano,
lo saludaba a usted sin argolla, sin reloj, eso parecía el río Magdalena, pero era que era un espíritu. Yo llegaba de viajar de los Estados Unidos con dólares, llevaba a mi mamá a mercar y 3, 4 millones de mercado, y cuando iba saliendo el espíritu me decía, ¿y qué? ¿Y pagaste la cuenta? Uf, no, ya, retírate, ya estás muy sano. Yo entendía y una vez me entraba a robar algo y yo iba a coger algo suave ahí para legalizar al diablo y el diablo decía, no, 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 eso no. Me tenía que ir a sacar un plasma por la puerta del éxito. Pregúnteme cómo, no se lo voy a decir. Me tocaba sacármelo y lo sacaba y lo descargaba en el carro y descansaba. Eso es un mundo de tinieblas. ¿Y en qué creía yo? En las ánimas benditas. Me iba todos los lunes al cementerio, enterraba las medias, le llevaba agua a las ánimas, les ponía velas y me arrodillaba ahí al frente del cementerio. Vea, Diosito, ayúdeme a atracar esos manes, ayúdeme a vengarme de esos otros. Esa es la ignorancia del mundo. Pero gracias a Dios conocí la verdad y me hizo libre. Gloria al Señor Jesucristo. Y me hizo verdaderamente libre. Entonces, esa es la vida que usted encuentra aquí del endemoniado. Estaba tan atado que no había quien lo libertara, ¿verdad? Pero llegó Jesús. Dice la Biblia que ese pueblo que estaba en sombra, de región de sombra de muerte, dice, vio gran luz. Eso pasa cuando usted va a la cárcel. Mentirosos fuéramos si nosotros dijéramos, es que yo me paro y hago así, hago allá. No, usted hasta invoca el nombre de Jesús sin fe y Dios lo liberta. Llega uno allá y mírelo, mírelo, ahí llegó el pastor. Llegó un día yo, y es que voy a entrar el bafle que me donaron los directivos para predicar porque me estaba desgastando la voz. Y entro, dejo el bafle, cuando veo la pelotera ya, ¿qué pasó? Un endemoniado. Se viene la psicóloga de la cárcel que me llevaba la mala, eso se la pasaba con el curita de la cárcel y me cerraba las puertas y llegó y dijo, no, el pastor sí lo puede. Yo me entré, por aquí no es, y entré por allá, me demoré, saludé a los hermanos y salí, eso estaba peor, todos contra la pared, los guardias con el chaleco antibalas, con el truflay apuntándole al endemoniado, les quitaba las armas, los ojos de para atrás, las venas se le veían por todo el cuerpo. Y apenas me vio, salió a correr para la capilla católica. Se hubiera escondido en otro lado, ¿sí o no? Iba a decirle arrodilla a un muñeco allá, ay Diosito, es que a simular que estaba rezando, que estaba orando. No, diablo mentiroso. Usted queda libre en el nombre del Señor Jesucristo. Y no le dije más y fue libre, gloria al Señor. Se me cogía después de la pierna y decía, pastor, ellos me van a pegar los guardianes porque los escupí, porque los maltraté. Pastor, ayúdeme porque no soy yo. Es un espíritu que yo contraje aquí en la cárcel. Yo me hace el favor y no me van a tocar al muchacho. Pastor, pero mire lo que nos hizo. Es algo espiritual. Y al otro día la psicóloga, mi pastor, ¿qué necesita? Aquí lo que necesita, los tableros, las llaves. ¿Qué necesita? Videobin. Yo vea, eso hace el Señor. Entonces, usted no se preocupe, como dice la Biblia, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a hacer? Que el Señor es el que se va a glorificar. No había poder humano que me cambiara. ¿Cuántas veces me llevaron allá en Bogotá al salto del Tequendama? La Sijín me llevaba. Y me culunchaban así, me mostraban el salto del Tequendama y entregué toda su banda porque yo andaba con policía, fiscalía, Sijín, toda esa gente torcida y me cogen a mí y me señalaban y me empezaban a culunchar así. Bueno, ¿va a decir o no? ¿Va para el hueco? Hágale que yo lo que soy seré de todo menos que cuente las cosas. Cuando sentía era que iba en el aire, yo decía, tocó morirme y caía en el platón de la camioneta. ¿Ya no me tiraron? ¡Ja! No, yo ya no les decía nada. Me llevaban, me metían corriente en un balde, me metían en un balde de agua hasta aquí, desnudo y me ponían corriente. Y todos esos demonios que yo tenía, yo ni sentía la corriente. Eso era una cosa terrible. Me ponían el arma, me torturaban, nada. En Ecuador me capturaron robando, me lincharon más de 200 personas, me reventaron a patadas, a golpes. ¿Y usted cree que yo cambié? Nada, no había poder que me cambiara. Pero un día llegué a la cárcel Modelo, me condenaron a 16 años de cárcel y empecé a escuchar una voz que me decía,
quítate la vida, basura, no sirves para nada, quítate la vida. Tú lo dijiste. Yo decía, el día que me vayan a coger, yo prefiero que me disparen, pero yo no me dejo coger. Me cogieron, me condenaron y me fui para la celda, como así me decía la voz. Corté una sábana, me la puse en el cuello, me paré en una butaca que tenía y en una viga colgué la sábana. No era sino darle una patada y ya. Cuando estoy a punto de darle la patada y miro en la plancha de concreto en la que yo dormía, y a los pies había una Biblia, y empecé a escuchar una voz que salía de la Biblia. Me decía: soy Jesús, ¿qué vas a hacer? Soy Jesús, bájate de ahí, yo te amo. Y la otra voz empezó más fuerte: basura, quítate, te asustó la cárcel, bájate de ahí. Digo, quítate la vida. Y el otro: bájate de ahí. Hermano, y me acuerdo que en una ocasión, en un país, iba yo a hacer un asalto, y del bolso que yo asalté fui a sacar la billetera, y la billetera no era una billetera sino una Biblia. O sea, me robé la Biblia. Y ese día, cuando me iba a quitar la vida, por eso leí la Biblia, porque esa mañana fue cuando por la noche me iban a quemar. Entonces, cuando me iban a quemar, yo me acordaba que Dios estaba haciendo algo conmigo. Y ese día que estoy ahí parado en la cárcel, yo dije: no, Dios tiene un propósito conmigo. Y dejé de escuchar esa voz que me decía, me arrodillé, recé y le dije: si usted existe, hábleme. Y nunca había leído la Biblia, y la abrí, y yo le dije: hábleme, que estoy mal, estoy afligido. Yo esperaba que el Señor me dijera: el Señor es tu pastor, nada te faltará. ¿Qué pastor iba a ser mío? Me dijo: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ladrón, me dijo. Y yo la solté y dije: uy, suave, ¿qué pasó? Hagámonos pasito. Y no, yo dije: es Dios. Le dije: si usted existe, vuelva y me habla. Y abrí la Biblia. Job 5:17 dice: no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Se me empezó a quebrar algo aquí en la garganta, hermano. Dios empezó a operar en mi vida. Y yo le dije: uy, no, yo sí me convierto, pero esa mujer que me metió en esto, yo sí la yo la hago venir el domingo y ahí me convierto. Sin embargo, si usted tiene para decirme algo, y abro la Biblia, dice: todo lo que el hombre siembra, de eso recogerá. Se me tiró la vuelta. Yo le dije: pero es muy duro que lo engañe a uno la mujer. Y el Señor me dijo: no hagas con los hombres lo que no quieres que te hagan. Ya, listo. Hermano, yo caí de rodillas ese día ahí en esa oscura cárcel, y yo le dije: listo, yo me entrego, ¿qué tengo que hacer? Y abrí la Biblia y me dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entregué mi vida a Jesucristo ahí en la cárcel. Ahí entregué mi vida. Me casé, me bauticé, y a los 16 meses, libertad inmediata, para afuera, para la calle. Yo sí no hice como el hermano Ariel. La hermana Sandra estaba conmigo y yo le dije: China, yo me voy a bautizar, le recomiendo que por aquí no vuelva, porque yo me voy a bautizar. Y el hermano dice que me tengo que casar o bautizarme y negarme a la visita, y yo sé que usted no va a soltar esa vida. Yo: ¿cómo que no? Es que no ha mirado las cartas que le mando, lo que está abajo. Yo voy y miro las cartas, decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira que te mando que te esfuerces. Era cristiana la muchacha. Me casé con la hermana Sandra y eso fue una bendición. Salí en libertad y ahora le servimos al Señor en este ministerio tan precioso. Y para terminar, como dice la palabra, el Señor libertó al endemoniado, y ¿cómo quedó? Vestido y en su cabal juicio, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron a Jesús? Vete de aquí, las tinieblas rechazan la luz, vete de aquí, no te queremos en nuestros contornos. Pero ¿qué se quedó ahí? El endemoniado que fue libre. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que hasta donde Jesús llegó y lo dejaron llegar, hasta ahí llegó. Pero de ahí para allá, ¿quién siguió la misión? El endemoniado. Él le dijo: no te puedes ir conmigo, ve a los tuyos y cuéntales cuántas cosas grandes ha hecho el Señor contigo. Y dice la Biblia que se fue por Decápolis predicando el testimonio.
Y después usted estudia y por ahí pasó Jesús. Después de que el endemoniado hizo campaña, pasó el Señor Jesús y se convertía la gente. Los 4,000 que le predicó, antes escucharon al endemoniado. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo somos la semilla para el avivamiento de un mundo perdido. ¿Está escuchando? ¿No quiere ir a la cárcel? Gánese uno, tranquilo, que ese se mete allá y él se los gana con ese testimonio. Yo me paro en el patio de la cárcel y empiezo a contar el testimonio y usted viera, son 40, 50 muchachos. Usted no va a ir, ¿verdad? Pero ayude esta obra, ¿verdad? Ayúdenos a orar, que Dios alcance esos hombres pecadores, gloria al Señor. Pero si usted puede ir, usted será el encargado de llevar esa semilla que va a causar un avivamiento en el mundo perdido, en el inframundo, en el mundo de las tinieblas. Póngase sobre sus pies, iglesia. El Señor cuenta contigo. Yo quiero invitar a alguien aquí que hace rato está como la mujer de flujo de sangre. Se robó el milagro. La mujer de flujo de sangre le tocó devolverse ahí mismo, porque el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Pues el Señor hoy le dice a la iglesia: ¿quién me ha tocado? Tú eras un leproso, tú eras de los 10 y solo se devolvió uno. ¿Por qué no has vuelto a ir a la cárcel? Dijo: ¿por qué no viniste a mí cuando estuve preso? ¿Cuándo, Señor? Pues cuando lo haces con uno de esos pequeños, a mí lo haces. Aquí hay muchos hermanos que fueron rescatados de las tinieblas y son útiles. Usted no sabe lo que logra usted cuando abre la boca en la cárcel, hermano. Usted la abre y allá hay gente sedienta, necesitada. Vuelvo y le digo: no tiene que ir a la cárcel si no quiere, pero usted va a orar. Diga: hermano, métame en el grupo de oración. Si usted es un profesional, ponga esa profesión al servicio del Señor. Usted viera cuando uno llega con un psicólogo, uno llega y mire, doctora, él es el psicólogo, solo vaya una vez y ayúdele al pastor para que le abra las puertas, y después el pastor y la esposa hacen el resto. Pues si se puede quedar sería mucho mejor, pero allá hay una necesidad impresionante, mis hermanos. Vamos a orar por esta iglesia. Esta iglesia es la pionera. Mire, ¿cuántos años lleva evangelismo carcelario? 47 años. Y esta es la primera vez que pudimos venir a hacer esto. Ustedes son la primicia de este trabajo. Queremos orar a favor suyo, hermano. Si hay un amigo acá, quiere que oremos por usted, Dios lo puede librar. Todo eso que mencioné lo cubre el sacrificio en el Calvario. Porque si hubo sangre de pecado, hay una sangre que saltó para vida eterna. Un día yo estaba en la cárcel cansado de estar predicando ahí y llamé a mi esposa y le dije: yo ya no quiero hacer más de este trabajo, es muy difícil. Y mi esposa me dijo: predique, predique, que Dios lo envió a usted. Colgué el teléfono y me estaba esperando un PPL con los brazos cortados, se acababa de cortar. Yo le dije: hijo, ¿qué le pasó? Dijo: pastor, anoche abusaron de mí en esta cárcel. Hijo, y me estoy haciendo esto porque se lo quiero hacer a alguien, pero no soy capaz. Yo no soy de este mundo. Yo estoy inocente acá. Perdí mi dignidad. Si usted no ora por mí hoy y me dice una palabra del cielo, esta noche me voy a colgar en la celda. No soporto esto. Me tocó limpiarme mis lágrimas y orar por él. Darle una palabra, una oración. ¿Por qué no entiende, iglesia, que los que están allá no son de su familia, pero son de la familia de Cristo? Son creación de Dios. Hombres que perdieron su inocencia siendo niños. Vamos a orar, iglesia. Venga uno más aquí al altar. Uno que quiera apoyar esta obra. En el nombre de Jesús.